pequeño monumento en nuestra iglesia que llama la atención a mucha gente y que algunas veces me han preguntado qué es lo que significa. Son 12 piedras que están colocadas en un lugar muy visible, en un lugar alto, y a veces se proyectan en la pantalla principal también, la gente las puede ver. Y tiene que ver con una predicación que yo compartí el año 2016, precisamente cuando inauguramos el templo. Y yo hablé de 12 piedras que son como fundamentos de nuestra historia, cosas importantes que muestran el milagro que Dios ha hecho con nosotros. Nuestra iglesia ha sido un milagro en toda la historia, desde el tiempo de la dictadura, cómo Dios nos ha llevado hasta aquí, siendo uno de esos milagros el propio templo, el hecho de que tengamos un templo como el que tenemos, y yo compartí esto el día de la inauguración. Ahora, esta idea de las 12 piedras no es una idea mía, no es algo que yo me haya inventado, es una idea prestada de un pasaje bíblico, Josué capítulo 4, cuando el pueblo de Israel cruzó el Jordán para conquistar la tierra prometida. En el capítulo 3 cruzan el Jordán y en el capítulo 4 Dios ordena a Josué que 12 hombres, uno de cada tribu, tomen cada uno una piedra del centro seco del Jordán y las lleven al otro extremo donde van a estar y las sitúen, las coloquen todas como un pequeño monumento que todos puedan ver y que esté visible. Y el motivo, el propósito de este monumento era doble, eran dos cosas. La primera era, se trataba de que fuera un símbolo de unidad. Dice literalmente, será señal entre vosotros, que aunque sois 12 tribus, con diferentes lugares donde se iban a sentar en la tierra y sus diferentes costumbres, aún así eran un solo pueblo. Esta fue la fuerza de Israel y esto era un símbolo de su unidad como nación. Israel estaba formada por 12 tribus que formaban una sola nación. El segundo motivo era un memorial. Literalmente, Dios le dice explícitamente, cuando mañana tus hijos te pregunten qué son estas piedras, qué es esto, tú les dirás, Dios nos sacó con mano poderosa. Esto es un recuerdo constante de que nuestra historia es un milagro. No nacimos porque sí, sino porque Dios puso su mano poderosa y nos trajo de forma con milagros. Cruzamos el Jordán en seco y esto debe ser un memorial. Y hoy yo quiero, aquí en Denkia, estamos inaugurando una nueva serie que se llama Mis 12 piedras. Yo quiero hablar de mis 12 piedras, no en el contexto como lo dice en la iglesia, sino para iglesia local, sino para todo el pueblo cristiano alrededor del mundo. Porque creo que hay tantas iglesias, hay tantos movimientos, hay tantos grupos diferentes y no creo que esto sea malo. Creo que esto es bueno. Sin embargo, cuando surgen ciertas cosas, ciertas rivalidades que nos separan, ciertas costumbres o formas que nos dividen, ciertos elementos culturales que se introducen y que nos separan, ciertas doctrinas o ciertas tendencias, entonces estamos corriendo un grave peligro y necesitamos tomar las piedras que yo creo que Dios nos ha dado, que son piedras fundamentales, piedras comunes a todos, porque igual que Israel nos sucede exactamente lo mismo, es un símbolo de unidad, necesitamos saber que somos uno y segundo, necesitamos recordar como Jesús cuando establece la Santa Cena, es un memorial. Necesitamos constantemente ser recordados de que somos un milagro. Hemos salido de un milagro, hemos sido redimidos. Recordar eso y recordar que somos uno. Y además nosotros como iglesia tenemos un elemento más que quizá Israel no tenía, es el elemento evangelístico. Porque todo nuestro testimonio evangelístico, nuestra forma de brillar por Cristo, se va a ver afectada negativamente si permitimos que cosas nos dividan. Si olvidamos nuestra unidad, Jesús dijo, en esto conocerán que sois mis discípulos si tuvierais amor los unos con los otros. Y si hay cosas que nos dividen, si hay cosas que nos separen, si hay cosas que generan resquemor entre unos y otros y recelo y separación, entonces nuestro testimonio frente al mundo se debilita y esa es la misión más grande que tenemos. No construir templos, no hacer actividades, no desarrollar ciertas cosas o hacer talleres o enseñar cosas, sino predicar el Evangelio de Jesucristo, la gran comisión. Ese es el legado. Así que yo quiero hoy comenzar hablando de mis 12 piedras. Creo que hay cosas que como cristianos deberían distinguirnos a todos. Luego hay cosas que podemos discutir, luego hay cosas que pueden ser diferentes y no está mal, pero hay cosas que no son negociables y son para mí mis 12 piedras. Creo que son cosas que nos deberían unir, que deberíamos recordar siempre y que nos deben distinguir frente al mundo como cristianos si queremos que nuestro testimonio sea creíble y sea potente. Así que quiero hablar de mis 12 piedras. Y antes de comenzar, dos cosas quiero decir. En primer lugar, son mis 12 piedras. Yo las pongo en un orden concreto. Normalmente cuando haces un monumento pones abajo piedras, pones abajo las más fuertes, las más grandes, las fundamentales. Luego hay otras que son importantes, forman parte del monumento, pero descansan sobre las de abajo. Pero las de abajo son básicas, son fundamentales. Así que yo pongo un orden y estas son mis 12 piedras, ¿ok? Es mi
aportaciones como yo lo veo. Puede que haya alguien que lo vea diferente. Segundo, son 12. Yo he tomado 12 por poder adaptar esta imagen de las 12 piedras de Josué, que me parece muy bonita. De hecho, tengo un pequeño monumento en mi oficina, también una miniatura, una réplica, que en algún momento en las sesiones posteriores traeré, no lo tengo aquí conmigo, para mostrarlo. Mis 12 piedras. Puede que otro piense que son 13, o que son 11, o que son menos, o que son más. Yo considero estas como fundamentales y las he estado mirando, estudiando, desde el credo de los apóstoles hasta toda nuestra historia como iglesia y hasta este tiempo que estamos viviendo. Creo que son fundamentales y que nos deben unir y distinguir. Así que comienzo hoy con la primera piedra. Mi primera piedra, quiero comenzar con Jesús. Para mí Jesús es la primera piedra. Jesús, y cuando digo Jesús me refiero a todo lo que tiene que ver con Jesús. A que Él es Dios. Y comienzo con él porque hay mucha gente que cree en Dios, o que dice, bueno, yo creo en Dios, creo que hay algo, creo que hay una fuerza, pero cuando ya empezamos a hablar de Jesús, bueno, Jesús fue un hombre, ahí ya no, no estamos tan dispuestos, pensamos que hay muchos caminos que llevan a Dios. Para mí la primera piedra es Jesús. Todo gira en torno a Jesús. Y hablo de Jesús, hablo de todo en él. Su encarnación, su nacimiento, su vida, su persona, su ministerio, su muerte, su resurrección, su segunda venida. Vino como cordero, pero vendrá como león de Judá, juzgando a toda la humanidad y gobernando, el rey justo, el reinado justo del Mesías. Todo en Jesús es central. El cristianismo se basa sobre Jesús. Hemos hecho una serie que hablaba del crucificado. Jesús es el centro y como dice la canción, todo está alrededor de Él. Él es el centro de todo. Y sin Él no se sostiene nada. Él es la primera piedra. Y cuando lo que los teólogos llaman la kenosis, cuando lees en Filipenses en el capítulo 2, del versículo 5 en adelante, como Él, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, lo que yo llamo el camino descendente, cómo Él descendió y vino por nosotros. Lo que Jesús ha hecho por nosotros no lo ha hecho nadie, es incomparable. No puedes compararlo con ningún otro líder de alguna religión. Lo que Él dijo y lo que ha hecho por nosotros, que Él nos perdonó, que murió por nosotros, que nos redimió, que nos compró, que nos salvó, que tomó el acta de los decretos que nos era contraria y la clavó en la cruz, que expuso públicamente a las potestades, las exhibió. Nadie ha hecho lo que Jesús ha hecho. Nadie nos ha amado y ha dado por nosotros lo que Él ha hecho y lo que Él ha dado. Y después sus aseveraciones, sus palabras, los grandes, cuando Él dice, Él no dijo como cualquier líder religioso, yo os voy a mostrar la verdad. Él dijo, yo soy la verdad. Él no dijo, yo voy a mostraros el camino de la vida o os voy a dar vida. Él dijo, yo soy la vida. Él no dijo, voy a mostraros el camino correcto a seguir. Él dijo, yo soy el camino. Los yo soy de Jesús. Los yo soy de Jesús, yo soy la puerta, yo soy el buen pastor, yo soy la resurrección y la vida, yo soy la vid verdadera, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan de vida. Los grandes, Jesús no enseña simplemente o dice cosas, Jesús es el centro, Él es la piedra, y es hasta bíblico. El Salmo 118 dice, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. Y Jesús en el Evangelio menciona este Salmo hablando de sí mismo, diciendo que Él es esa piedra. Pedro también lo dice en 1 de Pedro capítulo 2, creo que es el versículo 11, cuando menciona este pasaje del Salmo y dice que Jesús es la piedra. Pablo dice que la roca era Cristo. Y en Romanos 11, en el versículo 36, leemos que por Él y de Él y para Él son todas las cosas, a Él sea la gloria por siempre. Así que Él es el centro, Él es mi primera piedra. Todo lo que hacemos, todo lo que decimos se basa sobre Jesús. El cristianismo está basado en Jesús. Hay otras cosas que podemos discutir. Hay otras cosas que podemos negociar. Jesús es innegociable, es la primera piedra fundamental. Cristianismo no es una religión, es una persona. Y hablamos de Jesús, Él es la primera piedra. Y termino este primer episodio de mis 12 piedras dejándote una cita o un pensamiento de C.S. Lewis, el escritor de las Crónicas de Narnia. Un hombre genial, para mí uno de las mentes más brillantes que dio el siglo pasado. Este hombre habla de Jesús y habla de esa tendencia que tiene la gente a veces a decir, él era una buena persona, decía cosas muy buenas, muy interesantes, una figura, y sin embargo, eso de que era Dios, ahí no podemos... C.S. Lewis, de manera magistral, dice, no podemos decir eso. Eso es una incongruencia. La gente no se da cuenta de la necedad tan grande que es decir que Jesús era una buena persona y que todo estaba muy bien, excepto eso de que era Dios. Ahí es donde no. C.S. Lewis dice, solamente hay dos posibilidades. Cuando él dice que es Dios, una de dos, o miente o dice la verdad. Solo hay dos, o miente o dice la verdad. Y si miente, Lewis lo dice así, si miente podemos subdividir
esta posibilidad también en dos. Si miente, puede ser que mienta sabiendo que miente, o puede ser que mienta y no lo sepa. Si miente y no lo sabe, es decir, si dice que es Dios, pero en realidad no lo es, pero él lo cree, entonces es que está loco. Entonces es un lunático, es una persona que está mal de la cabeza, es una persona que cree algo que no es, dice Luis, como un señor que dice que es un huevo frito. En esa misma medida, está loco. Ahora, lee los pasajes bíblicos, lee acerca de Jesús y dime si tiene pinta de estar loco. No podemos decir todo lo que dice está muy bien, es un benefactor, es un tremendo hombre, un ejemplo, pero está loco. No podemos decir eso. La otra posibilidad es que mienta y lo sepa. Es decir, que él dice que es Dios, pero él sabe que no lo es, pero lo dice. En ese caso es peor, no está loco. Entonces es un demonio. Luis dice, entonces es la persona más malvada del mundo. Es una persona que juega con las almas de la gente y que quiere llevarlos a la perdición. Mira y lee los pasajes de Jesús y dime si eso cuadra. No podemos decir es un buen hombre, hace buenas cosas y sin embargo al mismo tiempo es un demonio. Quiere llevar a la gente a la perdición. Por lo tanto, si no miente, solo queda una. Dice la verdad. Dice ser Dios y es Dios. Y si Él es quien dice ser, entonces no hay nada más importante para ti y para mí que conocerle. Jesús es la piedra principal, mi primera piedra. Esto es Denkia.